una tarea encomendada. Efectivamente. Vale, lo escuchamos, porque me imagino que sí lo consultó, ¿verdad? Así es, correcto, licenciado. Vaya, Buenas noches. buenas noches, hágales el contexto a los compañeros, ¿verdad? Los que estaban conectados en la clase anterior, los que escucharon también la clase después. Pero vamos a hacer el recordatorio, vamos a solventar la inquietud que se hizo al final de la clase, de la última clase. Hágales el contexto y nos dice cuál es la opinión del juez de instrucción. Muy bien, muy buenas noches, compañeros y compañeras, licenciado. Bien, según la pregunta que se me hizo en la clase fue, ¿qué pasa cuando se declara inadmisible la acusación fiscal? En este caso, pues existen dos criterios de parte del señor juez, y es la aplicación del numeral 2 del artículo 355. Ese numeral 2 dice que es el sobreseimiento definitivo. Y veamos el otro caso es el numeral 3 también, pero allí dice también, como podemos aplicar también, me dice lo que hablamos también de la responsabilidad civil también en este caso. ¿Qué pasa? Porque con todo eso, bueno, la situación está de que al no presentar la acusación fiscal o se declara inadmisible por las situaciones que se dan dentro del proceso, por ejemplo, en lo que dice, si por negligencia o fuerza mayor el fiscal no presentar el solicitud alguna del juez, intimará al fiscal superior, ¿verdad? Para que lo haga dentro de los 3 días y no hacerlo, se declarará extinguida la acción penal. En este caso, el señor juez es del criterio. El fiscal superior no presenta el fiscal superior, porque allí no lo va a hacer el fiscal auxiliar, sino lo hará el fiscal superior, y será de que le pueden declarar hasta 24 horas para que presente el dictamen de acusación. Lo puede hacer en un juzgado de paz. De no presentarlo, los criterios y los numerales que se aplican son el del 45, número 2, el artículo 45, número 2. En ese caso, pues, al no haber una acusación, lo que procede es el sobreseimiento total, porque al no existir esa acusación, eso es bien raro que se dé. Sí. Es bien raro. Entonces, pero el criterio es este. Al no haber la acusación en tiempo y cosas, y intimándose del fiscal superior, lo que procede es el sobreseimiento definitivo y se declara extinguida la acción penal, al igual que la responsabilidad civil, porque para que haya una responsabilidad civil y una responsabilidad penal, tiene que ser solicitada de parte. Pero si no existe eso, pues entonces lo que procede es poner en libertad al imputado. Esos son los criterios que existen. Esos son los criterios que existen. Bueno, sí. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Y yo sé que la consulta que le hizo fue a un juez de experiencia, con años y años de experiencia. Bueno, a los compañeros, a los compañeros que han estado pues atentos de las clases, como ustedes saben, estamos ahorita en el dictamen de acusación, cuando ya se venció el plazo de instrucción. Estamos siempre dentro de la fase intermedia y estamos comprendiendo el proceso penal, ¿verdad? Entonces, todo lo que les he explicado ha sido todo el contenido de la fase intermedia, ¿verdad? Ahora, hay cuestiones que, como yo ya les expliqué también, no son propias de la fase intermedia, ¿verdad? Como las excepciones, por ejemplo, que ya las vimos, que yo les dije, ustedes las pueden alegar en cualquier momento del proceso y hay un plazo para poderlas alegar
dependiendo de su naturaleza también, ¿verdad? Hasta en qué momento se pueden alegar, y dentro de la vista pública, pues en la fase incidental, ¿verdad? Eso es lo que yo les había explicado. Entonces, hemos visto cuestiones que son propias de la fase intermedia y hemos visto cuestiones que se pueden alegar comúnmente en la fase intermedia, pero también se pueden alegar en otras fases, como lo sería la inicial y la etapa de juicio. Entonces, volviendo y recapitulando un poco, estábamos en la culminación del plazo de instrucción, ¿verdad? En la fase intermedia. Esto sí es propio de la fase intermedia. Y entonces yo les decía, una vez se culmina el plazo, ya sea que el plazo sea ordinario o se haya ampliado por fiscalía, el artículo 355 le plantea al fiscal del caso, ¿verdad? O al querellante, ¿verdad? Si hay una acusación conjunta, les decía yo, para delitos de acción pública, y si es delitos de acción particular, pues se van a aplicar las reglas del procedimiento común. Pero ubiquémonos ahorita en el proceso común. Estamos hablando de un dictamen fiscal, y en casos cuando dice el artículo 355 que se refiere a la querella o a la acusación particular, lo está haciendo para aquellos casos en que la querella está acompañando a la fiscalía, no está actuando solo, ¿verdad? Eso, yo necesito que eso sí lo entiendan. Bueno, una vez se vence el plazo de instrucción, nos vamos a ver en dos escenarios, y era lo que yo, la pregunta que ya contestó el compañero en base a la consulta que hizo. Los dos escenarios eran que el fiscal tiene hasta 5 días para presentar la acusación, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se hace. El fiscal sigue acusando, porque el fiscal obviamente tiene dentro de sus funciones la facultad y la obligación de acusar. Pero puede llegar al escenario que yo les planteaba, donde hay duda, donde no hay convencimiento, y entonces puede hacer pedir el numeral 2, que es un sobreseimiento definitivo provisional, y eso no va a ser, digamos, atípico, ¿verdad? Es decir, sí va a ser excepcional que ustedes digan, Fiscalía está pidiendo un sobreseimiento definitivo o provisional, pero no es atípico. ¿Sí? No quiero que lo vean como algo atípico, sí va a ser excepcional. En la mayoría de casos, Fiscalía va a acusar, es decir, va a presentar la acusación en el numeral 1 del 355, o un procedimiento abreviado, que también suele ser común cuando ya hay un arreglo entre las partes. Luego vamos a ver, cuando ya más adelante veamos lo que es el procedimiento especial de abreviado, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver con detenimiento en qué consiste ese proceso. Bueno, los dos escenarios, como les decía yo, Fiscalía presenta la acusación, que es el numeral 1 del 355. Entonces, en este caso, como decía el compañero, pueden suceder dos cosas. Uno, que no se pronuncien, ¿verdad?, sobre ninguno de los numerales que están en el 355, que por lo tanto, al no pronunciarse Fiscalía, pasado ese plazo que habla de 5 días, posteriores a la culminación del plazo de instrucción, se le intime al fiscal superior, y el fiscal superior tampoco se pronuncia, ¿verdad? Ese sería, digamos, una eventualidad pues nada común, bastante extraña, ¿verdad? Que por la experiencia del juez al cual se le consultó, pues pudo haber visto uno o dos casos, ¿verdad?, donde tendrían que atenderse las particularidades de ese caso, por qué sucedió, ¿verdad? Y eso ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, aquí la ley es clara y dice, bueno, si es así, se debe tener por extinguida la acción penal, y eso es en base al numeral 13 o 11, no recuerdo, del 31, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Pero sucedía el otro supuesto, ¿verdad?, que es el otro que consultó el compañero y que acaba de explicar, que yo desconocía, que era cuando, por ejemplo, Fiscalía acusa, ¿verdad? Lo hace en tiempo, unos 5 días, pero resulta que cuando acusa, ¿verdad?, no cumple su acusación con los requisitos del artículo 356, que están aquí plasmados, ¿verdad? Y aquí los leíamos, los hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe contener una acusación? Estos son requisitos formales. Si los requisitos formales, como ustedes saben, de cualquier documento o de cualquier tipo de escrito no se cumplen, ¿verdad?, en base a lo que la ley establece, pues lo que debe hacer el juez es prevenir, ¿verdad? Aunque la ley no lo diga, acá no hay un procedimiento, ¿verdad? Acá lo que dice la ley es tajante. La acusación contendrá bajo pena de inadmisibilidad. Entonces, queda a la discreción del juez si previene. La mayoría de jueces previene. Entonces, le dicen al fiscal, mire, hay un requisito que no está cumplido satisfactoriamente, ¿verdad? Necesito que ahonde más o lo complemente, y entonces le da un plazo. Tampoco el plazo está establecido en la ley, como ustedes están leyendo, dice bajo pena de inadmisibilidad. Sin embargo, el juez puede discrecionalmente darle esa oportunidad al fiscal, porque veamos la consecuencia de que el fiscal no cumpla.
El compañero ha consultado y le ha dicho el juez, la consecuencia va a ser que va a declararse, tendría que declararse extinguida y luego sobreseído definitivamente el caso. Pero ahora veamos la negligencia en la que incurre pues, el Ministerio Público Fiscal al incumplir, digamos, uno de los requisitos formales de la acusación. Entonces, básicamente ustedes van a ver que vamos a estar en presencia del sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Cuando se incumpla, ¿verdad? Uno de los requisitos y, digamos, se le haya prevenido al fiscal y entonces una vez el fiscal no cumpla con los requisitos, le van a declarar inadmisible la acusación, ¿verdad? Porque veamos que son dos cosas. Una es la inadmisibilidad de la acusación, pero entonces la pregunta era qué pasaba con el proceso. Porque si declarábamos inadmisible la acusación, el proceso ahí estaba. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se suspendía? ¿Qué sucedía? Bueno, a consultas que le ha hecho al señor juez de instrucción, el compañero, la respuesta es que se va a tener por extinguida la acción penal y sobreseído definitivamente el caso, ¿verdad? Eso sería la consecuencia de faltar a un requisito formal de la acusación. Ahí nos habíamos quedado en la clase anterior y para que ustedes pues le den una revisada a los requisitos formales. Sin embargo, pues esta fue parte de la tarea que ustedes tuvieron que haber visto y que tuvieron que haber elaborado dentro de ese documento que hicieron y que plasmaron como dictamen de acusación fiscal. Bien, aquí está lo que dice, ¿verdad?, en cuanto a el no cumplimiento de los requisitos. Y también lo que decía el compañero, agregando algo más, recordemos que el sobreseimiento que deviene de este tipo de extensión de la acción penal deja salvo el derecho de poder reclamar la vía civil para el agraviado, para la víctima, ¿verdad? Entonces la víctima siempre podría satisfacer, digamos, de alguna manera su pretensión civil, pero penalmente la persona quedaría exenta de responsabilidad. Bueno, nos quedamos ahí, ahora quiero que sigamos con el proceso, estamos con el dictamen de acusación, entonces vamos a estar en el numeral primero, donde Fiscalía pues ha cumplido con el plazo que establece el artículo 355, es decir, se culmina la instrucción y luego 5 días, hasta 5 días después, ¿verdad? Como yo les decía, Fiscalía puede hacerlo en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4 o hasta en el día 5, para presentar la acusación. Entonces, una vez presenta la acusación y reúne los requisitos formales, ¿verdad? El juez deberá admitir la acusación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue? Eso creo que yo se los dije de manera así general, ¿qué es lo que sigue? Ante todo escrito presentado por alguna de las partes procesales, una obligación que tiene el juez es el derecho de igualdad procesal, ¿verdad? El derecho de igualdad procesal que está en el artículo 12 del Código Procesal Penal, si no me equivoco, en el artículo 12, y el derecho de acceso a la justicia que tiene la víctima también, así como el derecho de defensa que tiene el imputado, artículos 10 y 11 del Código Procesal Penal, dan el derecho a que se emplace a la parte contraria. Entonces, esto para que ustedes también sepan que ante la interposición de un escrito de cualquier naturaleza, digamos, sea una excepción, sea una nulidad, sea un recurso, o en este caso sea el dictamen de acusación, siempre debemos de trasladarle el emplazamiento, digamos, o la parte, trasladarle correrle traslado a la parte contraria, ¿verdad? Que sería el emplazamiento. En este caso, pues no es la excepción y dice aquí el artículo 357. Vamos a leerlo. Dice, presentada la acusación o las otras solicitudes previstas en la ley, dice, el juez dentro de las 24 horas pondrá a disposición de todas las partes las actuaciones y las evidencias para que puedan consultarlos en el plazo común de 5 días. Finalizado este, el juez señalará día y hora para la audiencia preliminar en un plazo no menor de 3 ni mayor de 15 días. Bien. Aquí, quizás nuevamente al compañero de instrucción o a los demás compañeros, no sé cuántos están en esa área, en esa jurisdicción, preguntarles qué tanto se está cumpliendo con el plazo que establece el artículo 357 para señalar la fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Les digo esto porque en vista pública el plazo es distinto, ¿verdad? Para cuando se ha aperturado la etapa de juicio y se va a señalar fecha para la audiencia de vista pública, el plazo cambia. No es
el que establece para la celebración de la audiencia preliminar. Aquí está hablando la ley que el plazo debe de ser no menor de 3 días, pero tampoco debe exceder los 15 días. Debe de estar en ese rango. Entonces, siempre al compañero que nos diga si sabe qué tanto se respeta este plazo procesal. Sí, efectivamente, conforme a lo que establece el artículo 357 del Código Procesal Penal, efectivamente, el colaborador está pendiente de que el fiscal presente su dictamen de acusación. Presentado el dictamen de acusación, bueno, se le hace saber a las partes de que ya hay un dictamen de acusación y por lo tanto para la consulta, ¿verdad? Sí. Luego se le solicita al señor juez que estipule la fecha para la audiencia preliminar. Efectivamente, se cumple. También hay otras situaciones que por motivos de carga laboral, tal vez, pero eso se justifica. Podrá pasarse unos poquitos días, pero las audiencias se celebran con prontitud. O sea, sí se están respetando los plazos. ¿Verdad? Sí. Es algo de que es rigor de ley, pues, de que el colaborador del caso debe estar pendiente de sus casos y estar pendiente del cumplimiento de la fecha para que presenten el dictamen y luego programar audiencia preliminar convocando a las partes técnicas y materiales. Ok. Bueno, sí, nosotros como aplicadores de justicia, pese a que muchas veces paliamos con el tema de la carga laboral, tratamos de respetar los plazos, ¿verdad? Por lo menos señalar las audiencias en ese plazo que establece la ley, aunque materialmente no se lleven a cabo, ¿verdad? Lo que hacemos es respetar el plazo procesal y luego, llegada la fecha, ¿verdad? Muchas veces pues lo que tiene que hacer uno es reprogramar. Porque recuerden que no solamente estamos hablando de un proceso, sino que estamos hablando de varios procesos que tienen que señalarse dentro de la fecha indicada, ¿verdad? Entonces, muchas veces las audiencias van a chocar, como dicen, en fechas y por lo tanto no se van a poder realizar. Pero se van a tratar de garantizar el cumplimiento de plazos y eso es lo importante, ¿verdad? Cumplir con, por lo menos en papel, con el plazo inicial, aunque después se tenga que reprogramar la audiencia preliminar. Bueno, lo importante del artículo 357 es el emplazamiento a la parte contraria. Fíjense bien, quiero también que me digan los demás compañeros, el que quiera participar, qué debe de entenderse por parte contraria, porque también recuerdo que alguien decía, bueno, ¿qué pasa si Fiscalía pide algo, pero de repente la querella no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, vamos a entender, digámoslo así, a la querella o al acusador particular como una parte contraria a lo que Fiscalía está pretendiendo, porque veámoslo, es este el momento en que se va a oponer, ¿verdad? Cualquiera de las partes técnicas. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién es la parte contraria en este caso, tal y cual la ley lo establece? Es la parte acusada, el acusado y el defensor. Sería el defensor, ¿verdad? Y sería el imputado, ¿verdad? Si desea hacer uso de su defensa material. Sin embargo, también, como yo les digo, aquí también está la oportunidad del querellante, ¿verdad? Porque puede ser que el querellante no comparta la posición de Fiscalía, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a ver acá claramente en el numeral 2 del artículo 358 y lo voy a leer en cuanto a la parte inicial. Dice, dentro de los 5 días previstos, ¿verdad? Que son los que aparecen en el artículo 357, ¿verdad? Si ustedes nuevamente leen el artículo 357, dice que el juez, antes de hacer el señalamiento de la audiencia preliminar, va a poner a disposición, dice, de todas las partes, ¿verdad? Entonces, aquí debemos de entenderlo, todas las partes, que no sea Fiscalía, ¿verdad? Que no sea el que está acusando. Entonces, defensores, pero si hay querellantes, pues también los querellantes tienen que tener noción de qué es lo que Fiscalía está acusando y viceversa. Si querella está acusando, también Fiscalía debe de saber qué es lo que la querella está pidiendo en esa acusación particular. Entonces, se pone en conocimiento de estos para que estos tengan un plazo común de 5 días, ¿verdad? Y en esos 5 días, ¿verdad? Antes del señalamiento de la audiencia preliminar, el artículo 358 nos dice qué es lo que va a pasar. Y dice, fíjense, aunque aquí habla ya del defensor, pero también lo dice
como pueden ver, el fiscal o el querellante, ¿verdad? O el actor civil, porque ahí es donde yo les decía cuáles son las partes a las cuales se les va a poner a disposición, o la parte contraria a la cual le vamos a poner a disposición las diligencias. Bueno, van a ser el defensor, si es fiscalía la que está acusando, ¿verdad? O el fiscal, ¿verdad? En el caso que esté acusando pues el particular, o el querellante también, porque el querellante pues tiene que saber qué es lo que fiscalía está solicitando, ¿verdad? Porque si fiscalía solicita un sobreseimiento, el querellante puede no estar de acuerdo y quiere continuar con la acusación. Y también está el actor civil. Miren, esta es una figura que aparece acá porque muchas veces, y como yo les digo, se van a constituir apoderados dentro del proceso que van a querellar únicamente en la parte civil. Esto que no les vaya a extrañar a ustedes encontrarse con querellantes en el proceso penal que solamente pretenden la parte civil, ¿verdad? Parecer ser contradictorio porque ustedes van a decir que tiene que ver civil con lo penal, pero en realidad la parte que pretende la acción civil únicamente llega para eso, para aprobar la acción civil, es decir, no le interesa si condenan o no condenan al imputado, lo que le interesa es que de la condena que se logre se obtenga también una condena civil. Y lo que trata este actor civil es incluir pruebas que muchas veces Fiscalía no tiene, ¿verdad? Y que sí las tiene el actor civil, entonces incluirlas para poder cuantificar el daño. Porque muchas veces acuérdense que las condenas son en abstracto porque el daño no se logra cuantificar. Sin embargo, el actor civil tiene ese papel, juega ese papel dentro del proceso. Y bueno, aquí está explicado en 14 numerales del artículo 358, qué es lo que la parte contraria, llamémosla así, parte contraria, o sea, contraria a lo que está pidiéndose en el dictamen de acusación, porque si solo decimos la parte en general, no vamos a entender. Entonces, ¿qué es lo que la parte contraria, que no sea el que está acusando, va a solicitar según el artículo 358? Y bueno, lo vamos a ver. El numeral 1, fíjense, va a señalar vicios formales o falta de fundamento de la acusación, ¿verdad? Entonces, básicamente también en esta parte, ¿verdad? Es importante que ustedes vean una situación. Hay jueces de instrucción que lo que hacen es que admiten la acusación, pero sin embargo, una vez la parte contraria señala vicios en esa acusación, que ya está admitida, aquí cabe la figura, no sé si ustedes la han oído en lo civil, que se llama inadmisibilidad sobrevenida, que es una situación que se genera posterior a haber admitido en este caso, un dictamen de acusación. No sé si alguien ha escuchado la figura de la inadmisibilidad sobrevenida, se usa mucho en el tema civil. No sé si alguien la ha escuchado previamente. Yo no les... Nadie la ha escuchado, sí, por lo que veo, por el silencio, nadie la ha oído, ¿verdad? Bueno, si alguien la ha oído, nada más es para que nos diga, nos dé un aporte, ¿verdad? Cómo funciona en lo civil. En lo civil es muy común que se admiten, ¿verdad? Las demandas, y una vez admitidas, ¿verdad? Hay algún vicio, ¿verdad? Que no se advirtió al inicio, y entonces el vicio acarrea la inadmisibilidad, no obstante, ya se había admitido, entonces por lo tanto es sobrevenida. En este caso, se podría aplicar una inadmisibilidad sobrevenida, porque estamos hablando de que ya admitimos la acusación, o el juez ya la admitió, pero no obstante, se señaló, ¿verdad?, dentro de los 5 días posteriores que se puso a disposición de la parte contraria, un vicio formal o una falta de fundamentación de la acusación, porque como lo vimos también en el numeral 3, la imputación de la acusación tiene que ser fundamentada, ¿verdad? Entonces, la parte contraria viene y señala los vicios formales, es decir, mire, no cumplió con el requisito del numeral 1, por esto, o con el requisito del numeral 2, o aquí hay falta de fundamentación en lo que el fiscal está pidiendo. Entonces, el juez va a analizar esa petición, ¿verdad?, de la parte contraria y puede llegar a la conclusión que efectivamente en el examen indímine que se hizo al principio no se detectó ese vicio de forma y por lo tanto, pues en este caso, ¿verdad?, tendría que prevenirse, hacer lo mismo que se está haciendo en el 356, prevenirle a la fiscalía que subsane, ¿verdad?, el error, y si no se subsana, pues viene la inadmisibilidad sobrevenida.
Bueno, eso en cuanto al numeral 1. Ahora el numeral 2, que es lo que el compañero preguntó en una clase. Si Querella no está de acuerdo con que Fiscalía pida el sobreseimiento, pues aquí está, miren, puede objetar la petición de sobreseimiento. ¿Quién más lo va a hacer? Pues solamente el acusador particular, porque obviamente el defensor no se va a oponer a que Fiscalía esté pidiendo el sobreseimiento definitivo a favor de su representado, ¿verdad? Porque le beneficia. Entonces, quien lo va a hacer, el numeral 2, va a ser el acusador particular que no está de acuerdo, ¿verdad? Que Fiscalía esté pidiendo en este momento un sobreseimiento definitivo, cuando a él lo que le interesa es que se llegue al juicio, se le condene y también se obtenga una responsabilidad patrimonial o civil. Bueno, ahí está el número 2. Luego, plantear las excepciones. Vean, este es otro momento en el cual la parte defensora aprovecha para hacer el planteamiento de las excepciones que están en el artículo 312. Ya comiencen a... Yo sé que ahorita estamos concentrados en el temario de lo que va a salir en el examen, pero una vez dejemos ese parcial del próximo miércoles, quiero yo que comiencen a leer todo esto de las excepciones, ¿verdad? Para que ustedes vean que este es otro momento procesal en el cual las partes técnicas, sobre todo la defensa, como yo les digo, porque las excepciones son propias de defensa, son mecanismos de defensa, de hecho así se definen, entonces son propios de la parte defensora, las puedan alegar. Eso sí, acá las van a alegar por escrito, ¿verdad? No van a esperar, quizás la defensa no va a esperar que se haga la audiencia preliminar, sino que antes del señalamiento de la audiencia, pues las va a alegar por escrito. Y ya vimos el procedimiento, ¿verdad? Ya vimos cuál era el procedimiento, creo que lo vimos. No sé si lo alcanzamos a ver. Terminamos el tema de las excepciones. ¿Alguien que me confirme? ¿Si vimos cómo era el procedimiento o no? Alguien que me confirme si terminamos el tema de las excepciones viendo el procedimiento. Sí, ¿verdad? Aquí estamos, en el 312, la interposición, la audiencia. ¿Lo terminamos de ver o no? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, llegamos hasta las dilatorias. Sí, sí, llegamos al final, ¿verdad? Sí. Vale, ok, entonces, volviendo pues al tema del 358, este es otro momento procesal donde se pueden alegar las excepciones, ¿verdad? Que es el numeral 3. Y fíjense lo que dice, de plantear excepciones previstas en este código cuando no hayan sido deducidas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. Vaya, vean, la ley no les pone a ustedes un límite de excepciones que puedan plantear. Es decir, la defensa puede plantear las excepciones que considere pertinentes, ¿verdad? Si para la defensa hay 4 excepciones, pues va a plantear las 4, ¿verdad? Y las va a hacer en cualquier momento del proceso. Eso sí, tienen que ser excepciones de diferente naturaleza, porque si ya se planteó anteriormente, digámoslo así, la excepción de cosa juzgada y ya se declaró sin lugar, no la podemos volver a plantear, ¿verdad? Porque lo que estaríamos haciendo es una dilación del proceso. Y si el juez detecta que hay dilación del proceso provocada por la parte defensora, yo les he dicho que todas las tácticas dilatorias son sancionadas, ¿verdad? Son responsabilidad de la defensa. Entonces, el defensor puede alegarlas y por eso dice el numeral 3, siempre y cuando no hayan sido deducidas con anterioridad, es decir, no hayan sido planteadas antes, y o se funden en hechos nuevos. ¿Cuál sería el ejemplo de la última frase o del último de hechos nuevos? Pues sería, por ejemplo, que cuando se planteó la excepción por prescripción, faltaba una semana para que prescribiera, la declararon sin lugar, sin embargo ahora ya pasó esa semana y ahora se vuelve a plantear la excepción por prescripción y ahora sí ya prescribió. Ahí sí, ¿verdad? El hecho nuevo es de que, bueno, ahorita ya no estamos en la fecha que se planteó inicialmente, hay una nueva fecha y por lo tanto, pues sí al lugar la excepción. O sería también el caso de cuando se plantea la excepción por muerte del imputado, ¿verdad? Pero no se pudo acreditar, se pidió la partida de defunción y la certificación no se pudo obtener. Y entonces es hasta este momento donde ya se tiene la certificación y entonces ahora se va a solicitar nuevamente, pues, y el juez deberá declararla al lugar. De hecho, eso nos ha pasado. Ya nos han solicitado, claro, con los imputados en libertad, que se declare al lugar la excepción perentoria por extinción de la acción penal por muerte del imputado,
y como no se ha llevado la certificación de la partida de función, porque el imputado nació en el exterior y les cuesta más traer esa partida, entonces lo que se hace es que se continúa, ¿verdad? Porque como no hay ninguna prueba que demuestre lo contrario, entonces se continúa, pero al momento en que ya la defensa tiene la prueba física, ¿verdad? Se presenta y es ahí donde se va a declarar el lugar la excepción. Bueno. Vean, también puede solicitar la defensa, como también lo pudo hacer Fiscalía, que rara vez lo va a hacer, el sobreseimiento definitivo provisional. Aquí la defensa se está adelantando a lo que va a discutirse en la audiencia preliminar, porque el numeral 4, a partir del numeral 4, todo lo que se va a discutir en la audiencia preliminar. Es decir, el planteamiento lo va a hacer la defensa o la parte contraria en ese escrito que va a presentar, ¿verdad?, de sobreseimiento definitivo, pero el juez no lo va a poder resolver ahí, en ese momento, porque sí es necesario que se instale la audiencia y se valore, ¿verdad?, los requisitos o la procedencia del sobreseimiento definitivo, que también yo se los expliqué en la clase anterior. Tengo unas presentaciones y las he estado buscando y no las he encontrado, que tienen la parte del sobreseimiento, en qué consiste, los tipos de sobreseimiento, cuándo se va a dar el sobreseimiento definitivo, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? La voy a buscar y se la voy a hacer llegar. Pero los requisitos de procedencia están en el 350, para que ustedes los lean. ¿Cuándo procede el sobreseimiento definitivo? Aquí están, ¿verdad? Entonces, este planteamiento que hace la defensa, o cuando procede el sobreseimiento provisional al 351, se va a hacer por escrito según el numeral 4 y el juez lo va a discutir en la audiencia preliminar, ¿verdad? A menos que sea una situación obvia, se puede resolver antes de instalar la audiencia preliminar, pero de lo contrario, lo sano es que el juez señale la audiencia y que en presencia de Fiscalía, ¿verdad?, que es el que está acusando, pues se llegue a controvertir el hecho y se determine si procede o no procede el sobreseimiento definitivo o provisional. Bueno, la defensa o la parte contraria, pues así como Fiscalía tiene la potestad en el 356, el 358 es de la parte contraria y también le da la posibilidad de proponer la suspensión condicional del procedimiento, ¿verdad?, que es una de las facultades que tiene Fiscalía también en el 356, en el 355, numeral 4, ¿verdad? Aquí lo tiene la defensa en el numeral 5. El procedimiento abreviado, que aquí está en el número 6 y en el 355 está en el número 5. La conciliación, que aparece en el numeral 6 del 355 y aquí aparece en el numeral 7. Así como el criterio de oportunidad, que en el 355 lo tenemos en el numeral 3 y en el 358 lo tenemos en el numeral 8, ¿verdad? Y aquí viene una parte importante. Vean, solicitar, el número 9, solicitar la imposición o revocación de una medida cautelar. Bueno, pregúntense ustedes por qué el 355 no establece como requisito, o el 356 como requisito de formalidad, que el fiscal se pronuncie sobre la medida cautelar, cuando es parte de lo que se viene discutiendo en un proceso penal desde la etapa inicial, ¿verdad? Y es lo que a ustedes como litigantes les va a interesar, o como fiscales les va a interesar, el hecho de que tanto cual sea su papel, el imputado esté o detenido, o esté gozando de medidas sustitutivas a la libertad, o esté en libertad total o irrestricta. Entonces, el dictamen de acusación, para los que lo hicieron, quiero que me digan si hay un apartado donde se fundamente la imposición o la ratificación de alguna medida cautelar. Vamos a escuchar a algún compañero. Aquí de todos los que hicieron la tarea, porque todos lo hicieron. Bueno, en nuestro caso creo, licenciado, que lo pusimos y lo agregamos en la parte ya de las peticiones, en el petitorio al final. Ajá, pero hay un acápite que dice medida cautelar, ¿verdad? En el dictamen de acusación.
y lo pueden confirmar todos los compañeros que a conciencia hicieron esa tarea, que sí está, ¿verdad? Como dice el compañero ahí que habló, sí está, y tiene que pronunciarse fiscalía sobre la medida cautelar, porque vean, en el requerimiento fiscal también está el apartado que dice, y se va a pronunciar sobre la medida. Obviamente, cuando es de requerimiento fiscal, ¿verdad? Fiscalía está solicitando instrucción formal con detención. Ustedes así lo van a ver. Solicita la instrucción formal con detención provisional o la instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional. Eso es lo que va a pedir fiscalía en un requerimiento fiscal. Y por eso es que se dio este problema, este error de algunos compañeros que me subieron como tarea un requerimiento fiscal, porque la petición nunca va a ser la misma. El requerimiento fiscal pide la instrucción formal y el dictamen de acusación pide que se aperture la etapa de juicio. Y entonces, así como lo hacen en el requerimiento fiscal, así se hace también en el dictamen de acusación. Se solicita la medida cautelar, ya sea que se imponga la detención provisional si no se ha impuesto, o se mantenga, ¿sí?, si ya está impuesta, o se sustituya, ¿verdad? Ustedes van a ver qué es lo que Fiscalía está solicitando, ¿verdad? Entonces, ante lo que Fiscalía solicite, ¿verdad?, el numeral 9 le da la potestad a la defensa de pedir lo contrario, ¿verdad? Si están detenidos, pedir medidas sustitutivas o pedir la libertad irrestricta, obviamente, que es lo que le va a interesar a la defensa. Entonces, este es el momento donde la defensa también pues, va a plasmar la solicitud. Ahora, el juez también va a diferir esta decisión para la audiencia preliminar, ¿sí? No la va a resolver antes, sino que va a decidir esto en la audiencia preliminar. Bueno, el numeral 10, requerir algún anticipo de prueba a este momento para ser incorporado en el juicio. Bueno, vean, yo recuerdo que les dije cuando leímos el 305 y alguien también hizo la pregunta, yo me acuerdo de sus preguntas. Me decían, licenciado, pero el anticipo de prueba no es solamente propio de la etapa intermedia. No, se puede pedir en la etapa inicial, ¿sí? Y se puede pedir en la etapa de juicio, yo les digo. Obviamente tiene que ser pues antes de que inicie la vista pública, ¿verdad? Porque para que sea un anticipo tenemos que hablar de que no estamos ya instalados en la vista pública, porque si ya instalamos la vista pública, ya entonces ¿para qué vamos a tomar un anticipo si ya está ahí el testigo o ya está la víctima? Pues es mejor que dé la declaración en vista pública. Para que sea anticipo es porque no estamos en la vista pública, estamos antes de la vista pública. Pero en este caso, fíjense bien, ya se cerró el plazo de instrucción, ¿verdad? Entonces no nos cerremos. No obstante, ya se cerró el plazo de instrucción a la posibilidad de que se pueda otorgar un anticipo de prueba. Porque el anticipo de prueba responde a los requisitos que ya vimos en el 305, ¿verdad? Ustedes se van a acordar, puede ser pregunta de examen, estos requisitos de cuándo se va a otorgar un anticipo de prueba. Entonces, testimonial, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben, y como ya saben, no vamos a entrar en detalles. Pero este puede ser un momento donde también se pida un anticipo de prueba testimonial. Numeral 11. Bien, numeral 12, parte importante. Vean, esta parte es importante y ya de antemano se les dice a ustedes para que cuando sean litigantes no cometan el error de que muchos litigantes dejan pasar el numeral 12. Es decir, bueno, tenemos defensores públicos, ¿verdad? Que yo sé que son defensores que tienen una carga laboral excesiva, exagerada, que no están solo con un único proceso, sino que los mandan a cubrir así parte de los procesos. Entonces, a ellos, digamos, se los podemos valer, que hagan omisión del numeral 12. Pero a un defensor particular que no haga uso del numeral 12, entonces que renuncie mejor a su defensa, ¿verdad? Porque el numeral 12 es la parte esencial de la defensa. Así como Fiscalía en el 356, número 5, ofrece pruebas, ¿verdad?, tanto en el orden penal como civil, la defensa en el numeral 12 va a ofrecer medios de prueba. ¿Fíjense? Entonces, si la defensa deja pasar este momento procesal, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Se queda sin prueba el proceso? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Alguien que me dé su opinión. ¿Qué pasaría si la defensa deja pasar
esta oportunidad del numeral 12 y esos 5 días? Realmente, licenciado, lo que se va a quedar es sin la posibilidad de ejercer realmente la defensa técnica, y lo único que le va a quedar es atacar los medios de prueba de la fiscalía, pero él no va a poder presentar testigos, no va a poder presentar documentos instrumentales, no va a poder presentar nada. Vaya, la defensa técnica sigue siendo, ¿verdad? Porque acuérdense que la defensa técnica no solo radica en ofrecimiento de prueba, radica en, como usted dice, controvertir medios de prueba de acusador. Eso es defensa técnica, ¿verdad? No solamente es proponer o ofrecer prueba. Pero la pregunta es, muy bien, se queda sin las armas. Entonces, ¿qué posibilidad le queda al imputado? ¿Será que le queda alguna herramienta? ¿Alguien que sepa? ¿Se podrá utilizar una última, como dicen, un último recurso, una última, qué sé yo, ¿qué saben ustedes? ¿Qué puede hacer un defensor que se le fue, como dicen, el momento procesal para ofrecer la prueba? Y entonces ya vamos a la vista pública, porque se celebró la audiencia preliminar, y se admitió prueba de cargo, pero no había nada de descargo. ¿Qué posibilidad le queda a ese imputado? Vamos a ver. Alguien que me diga. Hola, Lick, ¿puedo intervenir? Claro, diga. Sí, ok. Bueno, el imputado es el único que tiene derecho a ofertar prueba en toda etapa. Muy bien. Asesorado por su defensor, él puede proponer prueba de descargo que se considere que le beneficia. Vaya, ejemplo, ya precluyó la etapa de instrucción donde se ofrece la prueba testimonial, documental, pericial, pero el defensor no la ofertó por negligencia, porque tiene otros casos. Entonces solo al imputado le asiste el derecho de ofertar algún tipo de prueba que se considere que le es beneficioso para llevar adelante el caso por el cual está siendo acusado. Eso tendrá que demostrarlo, cuál es, o sea, si es una prueba que es pertinente, es lícita y que viene al proceso, pues viene a abonar a la que le beneficia al imputado, porque él es el único que en ese momento puede. Ya la parte técnica ya no puede. Obviamente que quien lo va a asistir al imputado será su defensor, que le diga, mire, ofértelo de esta y de esta manera. Lo puede hacer mediante un escrito, que puede ser o lo puede hacer solicitando la palabra aún en la audiencia de vista pública. Muy bien, esa es la respuesta. Sí, lo que sucede, como dice el compañero, es que aquí ya la defensa perdió la oportunidad, entonces es el imputado quien tiene que hablar. Ahora imaginémonos que tanto está preparado el imputado para poder explicarle al juez, porque lastimosamente lo está defendiendo como debe de ser, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que yo les digo, ustedes como litigantes nunca se les va a pasar por alto, ¿verdad? Ustedes van a hacer uso del numeral 12, a menos que de verdad no exista prueba, ¿verdad?, de descargo, o al contrario, la prueba que ustedes vayan a ofrecer termine hundiendo más a su representado, pero de lo contrario, ustedes no van a omitir el numeral 12. Lo único que sí quiero dejar en claro es que, fíjense bien, la etapa de instrucción donde el compañero hablaba del plazo no es para ofrecer prueba. La prueba se ofrece con el dictamen de acusación y en este escrito. Aquí se ofrece. ¿Qué es lo que pasa en la etapa de instrucción? Ahí se solicita, ¿verdad?, la realización de actos urgentes de comprobación que no se hayan practicado, ¿verdad?, en la etapa previa a la intermedia, ¿verdad?, porque eso ya lo tenemos que tener claro, porque no podemos confundirnos en eso. Es decir, en la etapa de instrucción hay solicitudes para practicar elementos de prueba, pero el ofrecimiento como tal va a ser en el dictamen de acusación y en este escrito de la defensa. Aquí se está ofreciendo formalmente la prueba. Y el compañero mencionaba otro elemento importante. Mencionó los requisitos, fíjense, que debe de cumplir los elementos de prueba para ser admitidos. No he llegado a eso, pero vamos a verlos también, porque esa es parte importante que el juez de instrucción va a valorar para determinar si ese elemento es admisible o no lo es. Y él mencionó pertinencia, utilidad y necesidad. Ya los vamos a ver. Esos son elementos o requisitos más bien que deben valorarse de la prueba para que el juez los admita o no los admita. Pero esa es la respuesta correcta, la que dio el compañero. Le va a quedar la oportunidad al defensor de ofrecer la prueba a través de su representado, es decir, a través del imputado. Ahora, ustedes valoren
qué tanto el imputado está preparado, por más asesoría que le dé el defensor, sí lo puede hacer mediante un escrito que él elabore, ¿verdad?, en nombre del imputado, pero siempre se tiene que motivar, ¿verdad? Entonces, esto siempre se le va a dar la palabra, digamos, aunque lo haga mediante escrito, en la audiencia de vista pública al imputado para que ratifique. Y el imputado tiene que decir, sí, su señoría, yo pues estoy solicitando en base a mi defensa material estos elementos de prueba. Sin embargo, desde ahí ustedes están viendo que hay negligencia de la parte defensora por no haber utilizado el numeral 12. Así que ustedes ya lo saben, esto subrayenlo, ¿verdad? Márquenlo con lo que sea, que no se les puede olvidar a ustedes. El ofrecimiento de prueba, este es el momento. Bueno, el numeral 13 dice, igual, ¿verdad? Ofrecer la prueba que se pretenda producir en la vista pública cuando el creyente o el fiscal hayan acusado, ¿verdad? Digamos que en este caso viene siendo lo mismo, porque hay prueba que se va a ofrecer, que ya se produjo, y hay prueba que se va a producir en la vista pública, o sea, ahí se va a reproducir, que sería la prueba testimonial, ¿verdad? La testimonial de descargo. Entonces, la testimonial de cargo también se produce en la vista pública y se ofrece en el dictamen, y en este caso el numeral 12 y 13 pues hablan de la que se va a producir en la vista pública, que sería la testimonial de descargo. Todo lo que ya se produjo anteriormente, que nosotros ya lo vimos, ¿verdad?, como un anticipo de prueba, como una prueba preconstituida, eso ya se produjo. Entonces lo único que vamos a hacer no es producirla en la vista pública. Eso también quiero que ustedes lo vayan entendiendo. El anticipo de prueba no es que lo vamos a repetir en la vista pública, es un acto de prueba ya constituido en la etapa intermedia. Lo único que vamos a hacer es incorporarlo a la vista pública mediante la reproducción del audio y del video de ese anticipo de prueba testimonial. Estamos. No así con los testimonios, porque los testimonios no los hemos escuchado en la etapa intermedia. Hay actas de entrevistas que yo ya les dije, no se me vayan a confundir, eso no es prueba. Los testimonios, eso sí se van a producir en la vista pública. Por eso aquí habla la ley de ofrecer medios de prueba necesarios, ¿verdad?, que ya se hayan producido, y los que se van a producir en la vista pública, como los testimonios. Entonces, testimonios de descargo sería el numeral 13, ¿verdad? Bueno. Y por último, numeral 14, que tiene que ver con el 356 número 5. Acá está resumido, dice ofrecimiento de prueba tanto en el ámbito penal como civil. Y en este caso, el numeral 14, pues, habla sobre ratificar, pues, pretensión civil y ofrecer prueba conducente. Obviamente, en este caso, pues, tiene que ser, ya sea que se adhieran a la petición fiscal, o que, pues, en su caso, la defensa, ¿verdad? En este caso, obviamente la defensa no va a querer una responsabilidad civil, ¿verdad?, porque para eso tiene que ser condenatorio. En este caso tendría que ser nada más para el acusado particular, ¿verdad?, donde dice ratificamos la pretensión civil y además ofrecemos esta prueba que Fiscalía no ofreció, ¿verdad? Pero este numeral 14 no es propio de la defensa, sino que es de la parte acusadora, ¿verdad?, porque obviamente la defensa va a pedir el sobreseimiento definitivo provisional, no va a pedir que se ratifique una pretensión civil, porque obviamente eso implicaría que condenen a su representado. Bueno, ¿alguna duda, alguna observación, alguna inquietud, alguna pregunta sobre el 358? Ustedes ven, es una réplica del artículo 356, pero sí quiero que me digan algo que les haya quedado no tan claro, o todo está claro. Bueno, el silencio lo entendemos como que sí, pero ahí está abierto el espacio para alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Entonces, dejamos el tema de lo que sería el dictamen de acusación y el contradictamen, podemos decirlo, ¿verdad? Es el dictamen de acusación y el contradictamen que no vendría siendo de acusación, sino que lo que defensa va a presentar frente al dictamen de acusación, ¿verdad?, el que se opone al dictamen de acusación, que sería el del 358. Sin embargo, como les digo, el 358 también habilita para el querellante, ¿verdad?, y para el actor civil. Esto que no se les puede olvidar, subrayando,
quiénes son las partes a las cuales se les habilita dependiendo de quién está acusando, ¿verdad? Y cuando dice fiscal, pues es porque es el acusador particular el que está acusando, y cuando dice querellante es porque es fiscalía el que está acusando, ¿verdad? No nos vamos a imaginar que es la defensa la que está acusando, eso no sucede. Bueno, luego vamos al ofrecimiento de prueba testimonial. El 359 nos da un detalle de cómo debe de hacerse el ofrecimiento de prueba testimonial. Vaya. El ofrecimiento de prueba testimonial es solo un ofrecimiento. Vuelvo a lo mismo. La prueba testimonial se va a producir en la vista pública, no en la etapa intermedia, no en la fase intermedia y no en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar solo se va a valorar si el testigo propuesto o ofrecido es idóneo para que sea admitido o no, para ser escuchado en juicio. Pero no se va a escuchar en la audiencia preliminar, no se va a escuchar el testigo. La prueba testimonial se va a producir en la vista pública, salvo la que sea anticipada, ¿verdad? O sea, el anticipo de prueba, ese sí ya se escuchó, pero por lo mismo se llama anticipo. Y ese ya no se va a producir nuevamente en la vista pública, se va únicamente a reproducir, pero ya no se va a producir. Entonces, lo que va a hacer es que se va a pasar el DVD, el CD o la USB donde está el documento, donde se grabó audio y video de ese anticipo de prueba testimonial, y se va a escuchar ahí. Pero ahí el juez ya no lo está inmediando, el juez solo lo está escuchando. Quien lo inmedió fue el juez de instrucción. Bueno, el ofrecimiento de prueba testimonial debe de reunir requisitos formales. Una pregunta, licenciado. Sí, dígame. Es de rigor que ese audio o video ¿Sí? Se pase en la vista pública, dado que en la fase de instrucción ¿Sí? se convocó a las partes técnicas que estuvieran presentes en ese anticipo de prueba. Entonces ya no tendría razón el volverlo a reproducir, porque sería como que si ya es más tiempo, desgaste de tiempo en ese caso. Bueno, veamos una cosa. Yo lo hago, uno, porque recuerden que el juez no es el mismo. El juez no es el que estuvo en instrucción que el que va a estar en sentencia. Que claramente el juez puede hacerlo después, sí, pero lo ideal es que lo haga ahí. Porque si en ese momento el audio no se escucha, si en ese momento alguna parte objeta algo, el juez de sentencia tuvo la oportunidad de estar escuchándolo y en ese momento se puede aclarar algo. Pero si el juez de sentencia no lo reproduce, porque acuérdense que el juez de sentencia no es el mismo que lo hizo en la anticipada, se dio en la preliminar. Entonces, el juez que lo inmedió fue el de instrucción. Sí, en esa parte tiene razón, licenciado, Vaya. porque es para que las partes puedan también en sus alegatos retomar esa parte. Tiene razón. Entonces yo sí lo hago. Yo sí, aunque nos lleve tiempo, digamos, que sea repetitivo, no va a ser repetitivo, porque en la audiencia de vista pública no se ha hecho. Se hizo en la audiencia preliminar o se hizo en el momento del anticipo, pero en la audiencia de vista pública es algo nuevo. De hecho, la ley dice que se tiene que reproducir. Fíjense que ya no es una cuestión, porque yo les estaba diciendo, yo lo hago, no. Es que la ley dice que lo tenemos que hacer. Y ya que tocó el tema, voy a ver si ubico el artículo, solo para que quede claro. Fíjense lo que dice acá. 372. Vale. Veamos lo que dice. Usted me lo va a leer. Incorporación mediante la lectura. Léame el artículo 372, me lee esto y me lee el numeral 2. Perfecto. El numeral 2. Pero lea, ¿cómo dice? Artículo 372. Perfecto. Incorporación mediante lectura. Artículo 372. Los testimonios que se hayan... Es que lea ahí. Solo pueden ser incorporados al juicio por su lectura, 2 puntos. Ajá. Solo pueden ser incorporados al juicio por su lectura, 2 puntos. 1. Los actos... el numeral 2 vamos a leer. Al numeral 2. Los testimonios que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan
comparecencia personal del testigo o perito, cuando sea posible. Vaya, entonces ahí quedémonos y ya lo vieron, es una obligación. No es cuestión de que si vamos a ser repetitivos o que si ya lo hicieron en la fase intermedia, no. Si ustedes no lo reproducen en la etapa de juicio, aunque ya se haya producido el anticipo, no lo pueden incorporar al juicio y por lo tanto ese elemento quedaría excluido. Así que es obligación del juez de sentencia, en base al 372 número 2, reproducir, fíjese bien, la prueba anticipada. ¿Ve? Aquí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a incorporar al juicio? Pues obviamente no mediante su lectura, porque en este caso no es un documento, sino que es un audio y video, entonces lo vamos a reproducir, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Lo reproducimos, que dice acá que lo ideal es que contemos con el testigo, ¿verdad? Pero por el hecho de que nosotros pedimos el anticipo, porque el testigo pues no lo íbamos a tener. Pero entonces ya queda claro eso, ¿verdad? Sí lo vamos a reproducir. Exacto, muchas gracias. Bueno. Volvemos al 359. Y acá es para que ustedes vean que tanto la defensa como el acusador, sea fiscal o sea querellante, tienen que llenar requisitos de formalidad en el ofrecimiento de prueba testimonial. Y entonces vean lo que dice. Para ofrecer prueba testimonial será necesario presentar una lista de testigos. O sea que ustedes tienen que llevar una lista en el examen, ¿verdad? Y que la lista va a contener, primero, el nombre completo del testigo, ¿sí? La profesión u oficio, el domicilio, la residencia o el lugar donde pueda ser localizado, obviamente para temas de citación, ¿verdad? Porque si ustedes no dan un lugar donde lo podamos citar, ¿cómo vamos a llevar a ese testigo? O a menos que lo lleve la parte que lo está proponiendo, ¿verdad? Vale. Eso es en todos los casos en que se ofrezca prueba testimonial. Si ustedes no le ponen el nombre del testigo, ¿verdad? Puede ser un nombre y un apellido, si no se pueden todo el nombre, ¿verdad? Pero lo ideal es que sea el nombre según DUI. Nombres y apellidos, según DUI, profesión u oficio, domicilio, residencia o lugar donde puede ser localizado para temas de citación, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que hacer ustedes. Aquí no está hablando de otras generales como edad, nombre de padres, no. Está hablando de nombres, profesión, domicilio y residencia donde puede ser citado. ¿Estamos? Porque si se deja de lado uno de estos requisitos en el ofrecimiento de prueba testimonial, se le va a prevenir. Y si no se subsana, ese testigo se va a excluir aunque usted lo haya ofrecido. Porque obviamente el tribunal no va a tener la potestad de poderlo citar o identificar, ¿verdad? Porque también esto sirve porque la defensa, imaginémonos sea el fiscal que está proponiendo a un testigo, ¿verdad? Que no sea el testigo protegido, ¿verdad? Porque si son testigos protegidos no podemos poner estos datos. Esto es para los testigos que no son protegidos, ¿verdad? Testigos que podemos nombrar, ¿verdad? Que podemos exponer. A los testigos protegidos no los vamos a exponer, más que vamos a poner, se ofrece el testigo clave tal, ¿verdad? Pero en el caso que no tenga protección por régimen, entonces aquí sí vamos a poner el nombre completo y todos los requisitos que dicen acá para que la defensa tenga también conocimiento y diga, quien está aquí va a servir de testigo es la vecina o el vecino o fulano de tal o el familiar tal o el empleado o qué sé yo, ¿verdad? Es decir, ya la defensa se va a ir preparando en base al testigo que va a enfrentar para ir formando una estrategia de defensa. Y es parte del derecho que tiene el imputado de saber quién lo va a llegar a acusar. Porque acuérdense ustedes que no son los testigos los que terminan acusando. Sí, yo sé que fiscalía, pero el testigo, dependiendo de lo que diga, pues se va a terminar probando la acusación o no, ¿verdad? Entonces, el imputado tiene que saber quién lo está acusando, salvo cuando el testigo está protegido. Y cuando tiene clave, ahí aunque el defensor quiera saber quién es, no va a poder. Ya vamos a ver en vista pública algunas excepciones donde se ha permitido a la defensa revelar la identidad del testigo. Pero eso es algo bien excepcional, cuestionable, y va a quedar en responsabilidad del juez que revele la información. Porque si después matan a ese testigo, pues responsabilidad directa del juez. Bueno. Pero eso no estamos viendo en este momento. Estamos viendo los requisitos. Entonces ustedes, como ya van a ser muy acuciosos, muy diligentes como defensores o como fiscales, van a presentar el ofrecimiento oportuno, ¿verdad?, en su acusación o en su contraacusación.
Y entonces, cuando vayan a la cápita de prueba testimonial, y esto ustedes lo hicieron, ¿verdad? También en la tarea. Pero les digo, todo esto lo han hecho y tuvieron que haberlo hecho con ciencia. Ustedes pusieron la lista de testigos, algunos fueron originales, otros no, solo copiaron. Y pusieron nombres, habían nombres bien simpáticos que pusieron ahí, yo los leí. Y otros no, otros pusieron solo la copia, como les digo, del dictamen. Pero bueno, van los nombres, van el domicilio, la profesión, oficio. Si no se reúnen estos requisitos, se le previene al fiscal, se le previene al defensor, mire, por favor, complemente los datos que le estamos pidiendo, y si no, pues el ofrecimiento de ese testigo va a quedar excluido, ¿verdad? Porque no se va a poder tener a ciencia cierta a quién se está ofreciendo, ¿verdad? No se va a ofrecer a Juan, ¿verdad? Porque Juan hay varios, ¿verdad? A Juan, no, tiene que ser a Juan, fulano y tal, ¿verdad? Estamos, bueno. Y acá abajo hay otra parte importante, dice que toda clase de prueba, ¿verdad? Aquí ya no es solo propio de la prueba testimonial, sino de todas, y es lo que yo les decía, que si ustedes habían visto un dictamen de acusación, que de hecho los vieron porque los usaron de base, o los clonaron más bien para la tarea, dicen abajo, esta es la prueba con la que pretendo probar. La fiscalía siempre dice, mire, yo pretendo probar esto. Pero también la defensa, ¿verdad?, le va a poner a sus testigos de descargo, mire, esta es la prueba con la que yo pretendo probar lo contrario a lo que dice Fiscalía, que favorezca al imputado. Entonces, ustedes van a indicar la pretensión de la prueba, qué es lo que se pretende probar, bajo pena de inadmisibilidad. Fíjense qué interesante es. Y les voy a decir por qué. El ofrecimiento no solamente es decir, como les digo al árbitro, yo voy a cumplir con lo que dice el 176, porque si alguno de ustedes sabe qué dice el artículo 176 del Código Procesal Penal, el 176 habla de la libertad probatoria. Y dice, en resumidas cuentas, bueno, mire, usted puede ofrecer cualquier medio de prueba que usted considere oportuno o pertinente, ¿sí? Entonces, una hoja de papel, de cuaderno, una nota de amor, usted la puede ofrecer como prueba, ¿verdad? Pero tampoco hay que abusar de ese artículo 176, ¿verdad? Porque el artículo de libertad probatoria, si bien es cierto, dice, mire, si usted considera que esa nota de amor tiene implícito ahí la razón o el móvil por el cual se cometió el asesinato o el homicidio, pues sí, ¿verdad? Pero si solo lo va a ofrecer porque usted quiere llenar más, que se vea más bonito el dictamen, o el ofrecimiento de prueba más cargado, y entre más prueba lleva, se ve más bonito, eso no, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es decir para qué vamos a utilizar ese medio de prueba. ¿Por qué estamos proponiendo a este testigo? ¿Por qué? No solo porque nos da ganas, ¿verdad? No solo porque es que es la vecina que sabe todos los chambres de la colonia, entonces ella va a llegar a testiguar. No, o sea, tenemos que decir, este testigo es crucial, es un testigo que estuvo en la escena del delito, que vio, que oyó, ¿verdad? Es un testigo al cual le dijeron, le contaron, ¿verdad? Ustedes ya saben los tipos de testigos que hay. Acuérdense, también puede ser que sea una pregunta de examen. Entonces, ustedes van a poner la razón del por qué van a ofrecer pruebas. Estamos con eso. Entonces, si ustedes no ponen la razón del por qué están ofreciendo un elemento de prueba, se les va a prevenir dependiendo de cómo sea el juez, ¿verdad? Porque hay jueces benevolentes que previenen, sin embargo, la ley habla de declararlos inadmisibles. O sea, en este caso, no vamos a declarar inadmisible la acusación, ¿verdad? Porque ya la admitimos, sino que vamos a declarar inadmisible el testigo o la prueba, ¿verdad? Muy bien. Eso es el 350. Perdón, ¿me puedo hacer una consulta? Claro, dígame. Cuando usted dice de que es necesario que uno manifieste, en el caso, por ejemplo, como defensor, yo quiero ofrecer prueba de descargo, pero yo tengo que manifestarle al señor juez qué es lo que pretendo probar con la declaración de este testigo. Sí, así es. Ok. Sí, De lo contrario, no se me puede admitir. Aquí está, ¿ves? ¿Sí? Ahí lo tengo subrayado. Toda clase de prueba, y no solo la testimonial, aquí sí la ley aclara. Aquí ya no, está hablando de la testimonial al inicio, pero luego dice toda clase de prueba, o sea que ya no solo se refiere a la testimonial, sino que
a la documental y a la pericial. Cuando hablemos de toda clase de pruebas, ya les expliqué, las pruebas son testimoniales, según su naturaleza, documentales o periciales. Entonces, toda clase de prueba, pericial, documental o testimonial, debe de indicarse qué es lo que se pretende probar con esa prueba bajo pena de inadmisible. O sea, se va a declarar inadmisible, pero en este caso ya no el dictamen completo, ya no el contradictamen, sino que únicamente ese elemento de prueba que no se ha justificado. Y entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a lo que dijo usted, el compañero que acaba de hablar, el artículo 175, ¿verdad? Sí, acá esto sí no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la próxima clase, porque aquí sí nos llevamos una clase entera viendo eso, una o dos clases, que es el 175 y el 177. Lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean. Fíjense, legalidad de la prueba. Miren, los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito. O sea que el primer requisito para admitir una prueba es que sea legal. Si la prueba no es legal, es inadmisible. Primer requisito de admisión. Vale. ¿Dónde están los otros requisitos que ha hablado el compañero? Están en el 177. Será admisible la prueba que resulte útil para la averiguación de la verdad y pertinente por referirse directa o indirectamente a los hechos y circunstancias objeto del juicio. Entonces, cuando yo les pregunte, no en este examen, en el otro, ¿cuáles son los requisitos de admisión de un elemento de prueba de cualquier naturaleza? Ustedes me van a decir, primero, legal. ¿Sí? Tiene que ser legal, porque si no es legal, no es admisible. Segundo, aunque vamos a ver las excepciones. Segundo, útil. ¿Sí? Útil. ¿Qué quiere decir que es útil? Bueno, que es útil para la averiguación de la verdad, ¿verdad? Ajá. Es útil para la averiguación de la verdad. Y acá también se puede usar la palabra idóneo. Ustedes pueden usar la palabra útil o idóneo. Y luego está la palabra pertinente o impertinente, que ustedes deben de saber que pertinente es porque se refiere directa o indirectamente a hechos o circunstancias objeto del juicio. Así que cuando yo les pregunte en qué consiste la pertinencia de un elemento de prueba, a que se refiere directa o indirectamente a hechos y circunstancias objeto del juicio. E impertinente es todo lo contrario. ¿Estamos? Ahora, también está como requisito que sea necesario, ¿verdad? Porque si no es necesario, que vendría también siendo otro término que podemos asociar con la utilidad, ¿verdad? Pero la ley solo nos da estos tres: legalidad, utilidad y pertinencia. Ahora, podemos hablar de idoneidad, podemos hablar de necesidad y de conducencia. Conducencia lo relacionamos con la pertinencia. Necesidad e idoneidad con la utilidad. Y luego la legalidad, pues que es en base a que sea legal, ¿verdad? Que haya sido obtenido de manera legal. Esta clase la vamos a ver en la próxima. Hay presentaciones de esto y sí es una parte algo compleja que sí la vamos a ver con detenimiento. Bueno, vean, aquí está el artículo 176 que yo les mencionaba, ya que estoy por esta parte del código. Miren lo que dice: libertad probatoria. Los hechos y circunstancias relacionadas con el delito podrán ser probados por cualquier medio de prueba establecido en este código y en su defecto, de la manera que esté prevista la incorporación de pruebas similares, siempre que se respeten garantías fundamentales de las personas consagradas en la Constitución y demás leyes. Entonces, miren lo que dice: cualquier medio de prueba. Aquí no les está diciendo, fíjense, que esa hoja de papel, de cuaderno, no vale. Porque en civil sí, una hoja de cuaderno no vale. Si ustedes ponen una hoja de cuaderno y vos me debes $30,000, eso a un juez de lo civil no le va a causar ningún tipo de efecto. Ajá. Pero en materia penal, esa hoja de papel de un cuaderno sí tiene valor probatorio. Fíjense que esto es porque el sistema que nos rige en penal se llama, aquí arriba está, ¿no?, sana crítica. Y ustedes ya, algunos ya lo conocen. Y entonces la sana crítica está basado pues en las reglas que también lo vamos a ver. Y como parte también de un principio fundamental es el de libertad probatoria. Pero tampoco vamos a abusar de la libertad probatoria, ¿sí? Y muchas partes que desconocen materia penal abusan de la libertad probatoria. Entonces, para eso está el juez de instrucción, para controlar qué sí le voy a admitir y qué no. Y qué sí le va a servir al juez de sentencia y qué no le va a servir al juez de sentencia. Bueno,
vamos a volver ya solo para terminar con el artículo 360, porque estamos concluyendo la fase intermedia, ¿verdad? Ustedes ya saben cuándo vamos a señalar la audiencia. Entonces, ¿con qué va a terminar la fase intermedia? Pues con la celebración de la audiencia preliminar. Con eso terminamos. ¿Cómo inicia la fase intermedia, compañeros? ¿Cómo inicia? Con el dictamen de acusación. No, la fase intermedia. ¿Cómo inicia la fase intermedia? Por medio del requerimiento. No, ya ven. La acusación fiscal. No, es que el requerimiento es con el que inicia el proceso. Después, La ya, fase intermedia inicia cuando el juez de paz decreta instrucción formal. Entonces, miren lo que dice acá. Ajá. Aquí está. Vamos a ver. Ajá. El auto, aquí está. El auto de instrucción formal, ¿ve? Ahí inicia la fase intermedia, ¿ve? La fase intermedia, si queremos verla como tal, ¿ve? Como fase intermedia, porque antes de la fase intermedia está la fase inicial, y la fase inicial es la que inicia con el requerimiento fiscal, y aquí está 294. Aquí está, el requerimiento fiscal, ¿ve? El requerimiento fiscal es con el que inicia el proceso, ahí comienza la inicial, pero la inicial, como dice el compañero, ¿verdad? Cuando el juez de paz, en la audiencia inicial, habilita la etapa de instrucción. Sin embargo, formalmente la etapa de instrucción inicia con este auto, ¿sí? Con el auto de instrucción formal. Sí, yo creo que no me detuve mucho en hablar de este auto, pero este auto de instrucción, lean el artículo 302 y ahí está. Ese es el auto que da inicio a la fase intermedia, que pronuncia el juez de instrucción. Y va desde acá, ¿verdad? Y ahí es donde ya el juez, miren, establece el plazo de instrucción, ¿ves? En base a lo que pidió Fiscalía en el requerimiento fiscal. Entonces, ahí ya vamos a hablar de si es un plazo ordinario o más adelante se va a pedir la ampliación, ¿verdad? Como ustedes saben, ya vimos, ¿verdad? Cuánto va a durar el plazo también. En 309 dice cuánto. Aquí está, plazo de instrucción y la ampliación, ¿verdad? Bueno, esto es como repitiendo lo que ya vimos. Bueno, entonces, ¿cómo termina la fase intermedia? Pues termina con la celebración de la audiencia preliminar, y luego de la audiencia preliminar, pues como todo proceso debe cerrarse con la emisión de una resolución, ¿verdad? Entonces, la resolución que se va a emitir, si aquella se llama auto de instrucción, ¿cómo creen ustedes que se llama la resolución que se emite después de la audiencia preliminar, donde se está, continúa el proceso? ¿Cómo creen ustedes que se llama? Es el auto de apertura a juicio. Muy bien, vale. El auto de apertura de juicio está aquí, 364, pero nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? No. Es el auto de apertura de juicio que es el compañero y está en el 364. Con el 364 cerramos la fase intermedia, ¿sí? Con ese auto que viene siendo la resolución que el juez dictaminó en la audiencia preliminar y que determinó que hay mérito para continuar con el proceso y habilitar la etapa de juicio. Porque también, ¿verdad? Puede cerrarse la etapa de instrucción con un sobreseimiento definitivo, que sería lo contrario al auto de apertura a juicio, porque el juez consideró que sí da lugar el sobreseimiento. Bueno, entonces acá está el 360, dice preparación de la audiencia preliminar, y esto es lo importante. Vean qué es lo que se va a hacer durante la audiencia preliminar o cuál es la finalidad principal del juez de instrucción. Ustedes, es lo que vamos a hacer en la actividad. ¿Sí? Vamos el lunes, que estén acá ustedes, porque sí, ya me acordé que es presencial. Quiero que veamos bien lo de la actividad, porque ese día ustedes tienen que tener ya definidos los grupos. Habíamos dicho pues que por temas de tiempo, vamos a ver si unificamos y al final dejamos solo 3 grupos. De los 6 que hay, que se fusionen 3 y queden solo 3. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ese día. Fíjense bien, ese día ustedes con el dictamen de acusación que ya presentaron, van a escoger un dictamen, ¿verdad? De todos los que han presentado en la primera tarea. Y ese dictamen lo vamos a llevar a la audiencia preliminar, lo va a agarrar pues Fiscalía,
y ese dictamen se lo vamos a pasar a los que van a ser defensores para que también se preparen para que puedan elaborar un contradictamen en base al 300, que acabamos de ver, el 358. Y entonces discutamos la prueba que se va a admitir y que no se va a admitir, porque esa es la finalidad de la instrucción. ¿Qué prueba se va a admitir y qué prueba no se va a admitir? Entonces, fíjense bien, compañeros, los que no han podido ir a ver audiencias preliminares. Los compañeros que van a actuar como fiscales y como defensores, que tienen que ser varios, tienen que dominar el 175, el 177, ¿sí?, del Código Procesal Penal, que es la clase que yo les voy a dar. Quizás no va a ser esta semana porque ya me acordé que viene el parcial. Va a ser hasta la próxima semana. Ustedes tienen que dominar ese artículo porque en base a ese artículo y al 350, todo lo que hemos estado viendo acá, 55, 56, 57 y 58, van a alegar y van a sustentar el ofrecimiento de prueba. O sea, ustedes van a ratificar el ofrecimiento que está en un dictamen de acusación que ya hicieron. Entonces, esa va a ser la tarea. Y vamos a ver si también hay querellantes, aprovechando pues que los grupos van a ser masivos, van a haber querellantes también. Así que váyanse preparando, compañeros. La mayoría tiene que ser fiscales, defensores y querellantes. ¿Que van a haber imputados y testigos? Sí, también. Pero a estas personas las vamos a preparar para el juicio, ¿verdad? Porque en la preliminar básicamente no tienen participación. Entonces, eso no quiere decir que los compañeros que sirvan de imputados, de víctimas o de testigos no van a participar. Ya vamos a ver cómo los acoplamos para que también tengan una participación y una nota, ¿verdad?, en la fase intermedia de la simulación que vamos a hacer. Así que este artículo 360 y el desarrollo de la audiencia preliminar es lo que ustedes tienen que estudiar para que hagamos la simulación. Si ustedes no logran alcanzar a ver una audiencia que fuera lo ideal, pues entonces tienen que estudiar y leer los artículos. Ahora, quiero hacerle una pregunta al compañero que está en instrucción, porque creo que es el único, ¿verdad? Pues nadie más ha dicho. Compañero, ¿qué posibilidad, fíjese bien, habría de conseguir un audio de una audiencia preliminar y poderla compartir con los compañeros? Voy a hacer la petición con el señor juez. Haga la petición, sí. Sí, bueno, yo en algún momento también le manifesté a algunos compañeros ahí, dado que también necesitamos ver audiencias, que el señor juez está dispuesto a darnos la oportunidad de poder ver audiencias siempre y cuando vayamos ordenados, nos reportemos con secretaría y que digamos nuestros nombres, o sea, que de verdad que nos identifiquemos. Sí. En algún momento yo hablé con él y me dijo que no había ningún inconveniente, puesto que era parte del aprendizaje de nosotros como estudiantes y por lo tanto considero que si es necesario también puedo hablar nuevamente para que los que consideren necesario ver audiencias lo puedan hacer. Si es necesario, pues lo puedo volver a solicitar, pues porque en algún momento lo hice. Y en este caso que usted me está diciendo, bueno, voy a volverlo a plantear, dado que es una situación bastante compleja. Hay que ver qué tipo de audiencia y como es la palabra del señor juez la que va a estar moderando la audiencia, es una cosa bien, digamos, comprometedora, pues, en algunos casos. Sí. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Eso es una alternativa que habría que consultarse, pero lo ideal es que si el señor juez de instrucción les ha dado la posibilidad de llegar, vayan, ¿verdad? Los que puedan ir, como les digo, no es necesario que vayan todos, con que vayan unos y tomen nota, porque no los van a dejar grabar, tomen nota y les compartan a los compañeros. Aprovechen la oportunidad que el compañero está dando a través del juez, ¿verdad? Porque sí, yo necesito que la simulación la hagamos lo más real posible, ¿verdad? Y si ustedes no van a ver algo, aunque lo lean, no lo van a poder replicar, ¿verdad? No es lo mismo leyendo el código que ya viéndolo en práctica, ¿verdad? Viéndolo como debe ser. Así que yo les pido eso, compañeros, para que nos quede bien la actividad y realmente se cumpla con el objetivo de aprendizaje. Bueno, eso sería entonces, para finalizar la clase, la opinión, pues, y esperamos que
que puedan ir. Nos quedamos acá, compañeros, y nos veremos el día lunes, ¿verdad? No es el lunes el parcial, ¿verdad? Es el día miércoles, me parece el suyo. Con usted nos toca el día miércoles. Bueno, entonces el lunes vénganse a la clase presencial y sí quiero que veamos esto de los grupos. Esto de los grupos tiene que quedar definido el lunes bien. Los grupos, los roles que ustedes van a desempeñar, eso necesito que lo manden a la plataforma y para eso les voy a dar el día lunes, para que ustedes se coordinen y lo puedan, si ya lo pueden hacer desde antes, mejor, pero ahí vamos a fusionar a esos grupos, oigan, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Así que... Un repasito. Sí, desde examen. También lo vamos a hacer. Algo para tecniquear ahí, para no Sí, estar claro, claro. Pero estudien, ¿no? Ahí están las presentaciones. Vale, pero me interesa también el tema ese, porque acuérdense que yo casi no los veo. Las presenciales son escasas, entonces necesito que quedemos bien con el tema de los grupos. Vale. Aquí están escribiendo. Vale. Estamos, ¿verdad? ¿Qué están escribiendo acá? Bueno. Si no hay dudas, si no hay nada más, ¿estamos? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos veremos la otra semana. Bueno, feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.